Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de hoy jueves 15 de septiembre. Comencemos con la reunión que duró cerca de 3 horas, pero que permitió, luego de un mes de protestas, levantar el bloqueo que se presentaba en la vía que lleva a la hidroeléctrica El Guavio. Allí participaron diferentes autoridades, entre ellas la Gobernación de Cundinamarca, que se comprometió con 40.000 millones de pesos de su dependencia para comenzar la intervención de la vía. Recordemos que los habitantes de esta zona del municipio de Ubalá reclamaban mejores condiciones para movilizarse. Una de las personas que estuvo presente en esa reunión fue la ministra de Minas, Irene Vélez, quien confirmó que desde hoy iniciaron las labores nuevamente de mantenimiento en las turbinas de la hidroeléctrica. Desde el día de hoy se levanta el bloqueo que hay en este momento sobre la vía y se inicia desde el día de mañana el mantenimiento que requiere realizar la empresa en él sobre las 4 turbinas. Eso quiere decir que en 5 días tendríamos nuevamente en funcionamiento la totalidad de las turbinas. En otras noticias, Blue Radio logró conocer la inconformidad que hay en el Congreso de Estados Unidos por los acercamientos entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, temiendo que se pueda desatar un quiebre en las relaciones con el gobierno del presidente Joe Biden. Además, hay serios cuestionamientos al inicio de las negociaciones con la guerrilla del ELN. Ese malestar coincide con una nueva presión del gobierno estadounidense al régimen de Maduro. La información desde Washington la tiene Carlos Arturo Albino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, dice que es desafortunado que Petro le esté dando un abrazo a los que actualmente violan los derechos humanos, haciendo referencia a Nicolás Maduro. No creo que él quiere para Colombia lo que el pueblo de Venezuela está sufriendo. Y en ese sentido, el OES tiene una carta democrática de la cual todos los países del hemisferio se han comprometido. ¿Por qué no promover esa carta democrática que respeta derechos humanos también? Durante una audiencia para conocer cómo van las relaciones de Estados Unidos con la dictadura de Maduro, el senador Marco Rubio teme que el puente entre Estados Unidos y Colombia tenga una ruptura por el acercamiento al régimen venezolano. Bueno, es lamentable. Yo creo que va a lastimar la relación y la cooperación entre ambos países, desafortunadamente. Pero como digo, eres el presidente democráticamente electo en Colombia, hay que respetar ese resultado, es un país soberano. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos se refirió al proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, específicamente a que Venezuela sea el garante de este proceso. Uno tiene que pensar quién va a ser los amigos del ELN con su historia de asesinatos, de narcotráfico, de abusos de inocentes. No tienen amigos de buen índole. El subsecretario insistió que Maduro, si no negocia con la oposición venezolana, las sanciones podrían intensificarse. Y a propósito, estuvo reunido el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno colombiano le pidió acompañar el proyecto de paz, tal y como ya lo hizo en los diálogos con las FARC, mientras que Zapatero dijo que es un acto de valentía buscar un acuerdo con grupos armados. Yo, si me piden lo que me pidan, lo voy a hacer. Además, lo voy a hacer con convicción, porque, fíjese, yo tuve la fortuna de poder ver el fin de la violencia política en mi país después de 2 siglos, siendo presidente. Pero otra vez el presidente Gustavo Petro tuvo que cancelar su agenda por temas de salud. Esta vez no asistió a 2 congresos que estaban programados en Cartagena y en Valledupar. Entre tanto, su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo presencia y dijo que tenían que cuidar la salud del presidente. Pero el país entero comprende que llevamos una dinámica bastante fuerte. El presidente ha tenido más de 500 intervenciones públicas y hoy su voz le jugó una mala pasada. Por esa razón no está aquí, pero he venido yo como ministra delegada por él para atender este congreso que es de gran importancia para la política pública y el programa de gobierno. El gobierno de Gustavo Petro está pensando en un programa similar a Ingreso Solidario en 2023, teniendo en cuenta que legalmente la iniciativa se acaba en diciembre. Gracias a este programa, más de 4 millones de hogares en Colombia están recibiendo una transferencia de aproximadamente 200.000 pesos mensuales. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que la idea es que además de Ingreso Solidario exista el programa de lucha contra el hambre, que ya tiene recursos por 1 billón de pesos. Ese
programa inicialmente sería con transferencias de dinero, pero la idea es que esté sujeto a la provisión de alimentos en las regiones. No es que el programa vaya a desaparecer, esto es muy importante enfatizarlo. Es más bien un programa que va a tomar un nuevo rumbo después de la pandemia, pero que tiene unos recursos garantizados para nuevas transferencias. El Superintendente Nacional de Salud, Ulay Beltrán, ordenó la liquidación de la EPS con vida. Esto porque evidenciaron un deterioro progresivo en la parte financiera de la entidad, al punto de llegar a quedar en bancarrota. Desde el año 2016, la EPS no cumple con las condiciones financieras como patrimonio adecuado y régimen de inversiones. En la actualidad, su deuda asciende a 433.000 millones de pesos y también evidenciaron otras irregularidades. Por ejemplo, que tenía la tasa de mortalidad materno-perinatal más alta del país, mostraba un incremento en la tasa de contagios de sífilis congénita y otras situaciones como que se demoraban a la hora de atender a las personas con cáncer. Así las cosas, un mensaje inicial a los usuarios es el de tranquilidad. Va a haber un proceso que en coordinación con el Ministerio de Salud va a permitir que se transfieran a entidades que sí le van a garantizar los servicios que le venían siendo negados. Y a propósito, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que emprenderá acciones legales para evitar la liquidación porque muchas personas del departamento se quedarían sin cobertura en salud. Con falencias seguramente sí, pero el mensaje del gobierno nacional, departamental y municipal siempre debe ser claro y debería ser el mismo: fortalecer lo público, fortalecer la EPS y fortalecer toda la red hospitalaria de salud. Entre tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló detalles de su plan para solucionar la grave crisis carcelaria. Entre esas medidas está adelantar un nuevo censo y buscar el apoyo de las universidades para agilizar los procesos judiciales que hoy están represados. Tenemos la decisión de implementar unas brigadas jurídicas, ojalá los consultorios jurídicos de las universidades nos acompañaran y también abogados voluntarios porque no hay suficiente personal para hacer un censo fidedigno de la situación jurídica en la que están estas 180.000 personas. En noticias de las regiones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que será demolido el edificio Continental Towers, que hoy sufre fallas estructurales y que incluso obligó a la evacuación de 137 familias de unidades vecinas. Esa fue la primera conclusión luego de varias reuniones con la liquidadora de Lérida CDO, que es la empresa que construyó el edificio, y también el desaparecido Space. Según la alcaldía, están adelantando por su cuenta un estudio propio para conocer la condición de la estructura, pero todo indica a que la única salida es demolerla. A propósito, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la ruina del edificio Space, tanto a la constructora como a sus representantes Pablo Villegas y Álvaro Villegas, al igual que al municipio de Medellín, al excurador Carlos Alberto Ruiz Arango y Juan José Restrepo Posada y Emilio Restrepo Posada. En consecuencia, deberán pagar entre todos 30.891 millones de pesos a los afectados. De acuerdo con el tribunal, el municipio de Medellín omitió sus funciones de vigilancia y control y tampoco tuvo planes de contingencia cuando conocieron los errores en los planos y la construcción del edificio. El hijo del ex paramilitar Ramón Izaza y el ex capitán del ejército Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, le manifestaron en una carta al gobierno su interés de trabajar como gestores de paz en los diferentes procesos que se quieran adelantar con los grupos ilegales. Recordemos que Rodríguez fue un militar que ha participado en varios procesos con la Justicia Especial para la Paz, entregando testimonios muy importantes. Ahora, junto con Oliverio Izaza, hijo de Ramón Izaza, pretenden sumarse a los procesos de diálogos que ha manifestado la intención el gobierno de Gustavo Petro. En noticias internacionales, el Papa Francisco, quien ha sido criticado por sus pocos pronunciamientos sobre el asedio de los miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, dijo que hoy ya hay un diálogo con el gobierno de ese país, con el gobierno de Daniel Ortega, pero también reconoció que hay problemas. Los detalles con Joana Galvis. El Papa Francisco, en el vuelo de regreso de Kazajistán a Roma, habló con los periodistas sobre lo que están viviendo los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, obispos arrestados con restricciones de movilidad, dando misas en las calles y señalados de organizar supuestos grupos violentos, de presuntamente incitar al odio, entre otros delitos. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa,
pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. El pontífice reconoce que hay problemas que hay que atender y aseguró que hay diálogo con la administración de Daniel Ortega, pero hizo unas claridades. Sobre Nicaragua todas las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el gobierno, hay diálogo. Esto no significa que apruebe todo lo que hace el gobierno o que lo desapruebe todo, ¿no? Hay diálogo y hay que resolver los problemas. El Papa también recordó la expulsión de Nicaragua de religiosas de la Madre Teresa. Señaló que este es un gesto que no se entiende. Además, calificó a las religiosas como buenas revolucionarias, pero del evangelio, que no hacen la guerra a nadie y que al contrario todos las necesitamos. Hay cosas que uno no entiende. Poner un nuncio en la frontera es algo muy serio desde el punto de vista diplomático. Estas cosas son difíciles de entender y también de sobrellevar. En otros temas, Francisco se refirió al envío de armas a Ucrania por parte de los países como una decisión política, pero explicó que puede ser moralmente aceptada si se hace en determinadas condiciones, mientras que es inmoral cuando se puede provocar más guerra o sirve solo para vender armas. Y cerramos con Sebastián Vargas del equipo deportivo de Blue Radio para hablar sobre la primera convocatoria del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Está presente James Rodríguez. Con tan solo 21 minutos jugados en los últimos 5 meses y medio, el colombiano James Rodríguez ha sido llamado por el seleccionador nacional Néstor Lorenzo para sus 2 primeros amistosos bajo el elenco nacional contra Guatemala y México. El técnico Lorenzo explicó las razones de la llamada del hoy volante del Olympiacos de Grecia. Por supuesto que si está en la lista es un jugador que está considerado. James es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Creo que tiene mucho más por dar. Estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar y de seguir brindándose de lleno a la Selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores con ese compromiso y con esas ganas, ¿no? Otra de las novedades en los 26 llamados para los 2 partidos son Andrés Ginás, defensor de Millonarios, John Durán, delantero del Chicago Fire de la MLS, y de Jorge Carrascal, el ex jugador de River Plate, hoy en el fútbol de Rusia con el CSKA de Moscú. Recuerde que puede seguir el desarrollo de todas estas noticias en bluradio.com. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.